Gracias, presidente. En primer lugar, le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí hoy y poder ser la voz de todos aquellos que no tienen voz. Bienvenidos todos los funcionarios del gobierno. Haré los respectivos envíos de la documentación para aquellos que no se hicieron presentes, dada la importancia de las denuncias que se van a presentar aquí hoy. Este debate no es un espacio de confrontación. Este es un ejercicio juicioso de investigación para poder revelar qué está pasando hoy y por qué es tan necesario traer esta información al debate público. Durante mi presentación vamos a pasar unos videos y vamos a pasar unas animaciones que serán complementarios para lograr una mayor comprensión por parte de ustedes de este tema tan importante. Entremos en materia. Voy a iniciar con el primer fallo de restitución de tierras en el municipio del Zulia, norte de Santander, calificado por este gobierno como un fallo histórico. Quiero que ustedes observen todos los clasificados que salieron de prensa aplaudiendo el fallo, diciendo que se le estaba restituyendo y que se le estaba quitando supuestamente a las BACRIM. Toda esta propaganda que de alguna manera reconocía todo lo que se había hecho con esta decisión. Yo lamento informarle al Gobierno Nacional, a la Unidad de Restitución y a los jueces que el reclamante de ese predio situado en el Zulia, el señor Daniel Palencia, ha sido considerado por el juez penal como contumaz por no haber asistido a las 3 audiencias de imputación de cargos por falso testimonio y fraude procesal, a pesar de conocer que existe este proceso en su contra. Aún se encuentra prófugo de la justicia, mientras que el señor propietario está desplazado de su parcela. Vamos a ver aquí en los documentos cómo fueron los hechos. Y me parece traer esto a colación importante porque esto se repite y se repite por miles. El señor Alfredo Briceño le compra al señor Palencia su parcela por 72 millones de pesos. Acá está el contrato de compraventa con presentación personal. Ese pago se hace sucesivo. Ese pago tiene unos recibos respectivos y además tiene un pago inicial que equivalía a las arras de 20 millones de pesos que salen de un préstamo que se le da de la cooperativa de cañicultores Copecaña. Adicionalmente a toda esta documentación de soporte, en el contrato ellos acuerdan que el último pago se iba a hacer con los resultados del cultivo del arroz. Pues no contento con todo esto, nada le fue reconocido al propietario. La unidad le creyó las mentiras al señor Palencia, que dijo que el señor Briceño era testaferro de las BACRIM, que le había dado solo 4 millones de pesos y que lo había obligado a desplazarse. Esto se constituye en un absoluto despojo administrativo y judicial. Aparte de prensa, dicen que el fallo fue considerado histórico. No tuvo en cuenta la unidad de restitución ni tuvo en cuenta el juez que el señor comprador, a quien la ley denomina opositor, el señor Briceño, ya había sido 2 veces víctima de desplazamiento. Esta tercera es víctima de desplazamiento por parte del Estado. Ahora vamos a ver el siguiente video para que ustedes observen lo que está sucediendo hoy. Por favor.
persigue simplemente eso. Así es la norma. Siendo despojado por el mismo Estado. Nuevamente nos están desplazando. Otro desplazamiento que nos están haciendo. Además, tenemos otras cosas nosotros que hacer, estamos como demorando. Mire cómo nos tienen humillado nosotros con nuestra fuerza pública, humillados. Aproximadamente en cuánto está evaluado este predio ahora con todas las mejoras que usted le hizo. Esto aquí está valorado más de 200 millones de pesos. ¿Y la oficina de restitución cuánto le va a devolver? Bueno, yo compré en 8.200.000 pesos, lo que están devolviéndome es 9.520.000 pesos. ¿Cuál es la paz que está haciendo tanto allá en Cuba? ¿Cuál es? La moda pura injusticia que te está haciendo. Claro, solamente que quiere tomar una foto y llevar esa evidencia ya no. Para que vean que el procedimiento sí se hizo. ¿Cuándo va a arrancar la vigueta esa y que hay una traba ahí que no permite? Bienvenidos a la nueva institucionalidad, como la llama el director de la Unidad de Restitución de Tierras, digna de exportación. Quien le reclamó el predio al señor López, al que le destruyeron su dignidad humana, su propiedad que era su vivienda, era su mejor amigo. Quiero informar aquí que ese mejor amigo tiene un hijo que descubrimos que pasó 8 meses encarcelado por rebelión. El señor López no es capaz de presentar ninguna denuncia porque siente miedo. Si ustedes ven, nosotros tenemos todos estos videos que hacen parte de una página de Facebook que se llama La Otra Cara de la Restitución de Tierras. Estos son los testimonios vívidos de los campesinos de Colombia que hoy son tachados de despojadores y son igualados a las bandas criminales. Estos son los campesinos que compraron de buena fe, pero que la ley no les reconoce su conducta. Estos cientos de testimonios que cada día llegan más son los que yo quiero mostrarle al país. Vamos a escuchar algunos de estos testimonios y les explico en qué consiste el denominado fenómeno de las parcelaciones, que le he insistido al director de la unidad, que esa es la tesis de donde debe arrancar la verdad de la disputa por la tierra y que es la tesis que hoy están desconociendo y por eso están despojando a estos campesinos. Luego presentaremos las denuncias contra funcionarios de la unidad de restitución, contra jueces y contra magistrados. Posteriormente explicamos en qué consiste la ley 1448 para que todos comprendan el caos que está pasando hoy. Continuaremos con las nuevas víctimas que está generando la unidad, tanto las injustamente despojadas como las no reconocidas y por ende sus predios no inscritos. Seguimos con denuncias contra falsos reclamantes
o reclamantes miembros de grupos ilegales que sí han sido reconocidos por la unidad de restitución como víctimas. Y por último, quiero que ustedes observen el mapa de desplazamiento y el mapa de microfocalización elaborados por la unidad de restitución para que nos aclare interrogantes sobre control territorial que tenemos aquí. Veamos el siguiente video de la señora Onelia Hernández. Mi nombre es Onelia Hernández, pertenezco a la vereda La Carolina. ¿De dónde es la vereda? A la vereda La Carolina, aquí en la entrada de Monterrey. Bueno, Yo tenía desalojamiento hoy por el gobierno. Ahorita actualmente soy una víctima de las víctimas, porque nosotros hicimos negocio con Incora. Nos dieron los papeles de Incora y todo eso, y ahora nos están tildando de que somos despojadores de tierra. Yo soy una mujer que he luchado y he metido el hombro para que hoy nos vengan a tenernos como unos terroristas, que ni los propios terroristas, porque los propios terroristas los tienen comiendo en bandeja de oro, y mientras los campesinos nos están estrellando, apretando la junta con nosotros. La señora Onelia Hernández es producto de ese fenómeno, que es mi tesis, que es el fenómeno de las parcelaciones. Pero la unidad no quiere ni ver, ni escuchar, ni entender. ¿Qué son las parcelaciones? Dentro de la historia de Colombia hay episodios que resultan indispensables para conocer la verdad de la disputa por la tierra. Podemos observar unos hechos que son evidentes. Entre el año 68 y el año 72, el INCORA adquirió 250.000 hectáreas de tierra a propietarios rurales. Y luego en el año 87 al 94, adquirió 650.000 hectáreas a propietarios rurales. La gran mayoría, señores, de estas compraventas son producto de invasiones promovidas por denominados frentes populares del ELN y del EPL, especialmente bajo el lema "La tierra es para quien la trabaja". Esta es la historia que no quieren que salga a la luz, y todos los propietarios rurales cuyas fincas fueron invadidas y que fueron obligados a venderle al INCORA, que me escuchan hoy, saben que estoy diciendo la verdad. Durante año y medio, nuestro equipo de trabajo realizó una investigación sobre la fuente de información que es la Oficina de Planeación del INCORA. El Estado colombiano tiene la fuente, tiene las pruebas, pero es un Estado totalmente desarticulado. Pudimos documentar numerosas invasiones combinadas con desplazamiento forzado, con el homicidio del propietario, secuestro, con el asesinato también de sus trabajadores. Tengo más de 20 fincas documentadas. Yo invito, como lo hice en el debate anterior hace un año, al Centro de Memoria Histórica para que sin sesgo ideológico, porque esto no tiene sesgo ideológico, estamos contando hechos que son verídicos y susceptibles, además de confirmarse, para que reconstruya esa historia que está desconfigurada malintencionadamente, donde todos esos propietarios que tuvieron que venderle al INCORA han sido rotulados por la historia como si fueran terratenientes, latifundistas, cuando su único pecado era haber invertido 40 y 50 años en un patrimonio rural. Yo me pregunto, ¿al INCORA no se le ocurrió ni siquiera preguntarle a ese propietario por qué vendía? Todas esas ventas, producto de invasiones. Y este mensaje va para los magistrados y para el Consejo Superior de la Judicatura. Todas esas ventas, producto de invasiones, tienen vicios en el consentimiento. ¿O ustedes creen que un propietario de 40 y 50 años quería vender? Pero oigan esta perla. El Estado colombiano exime al INCORA, lo exime de la mala fe y de la culpa. El Estado colombiano, que no protegió a ese propietario en sus derechos fundamentales, en sus garantías, en su propiedad privada, pasa de agáchese. Pero en cambio,
En cambio, esa carga se le traslada al campesino de Colombia que cometió el pecado y el error de comprar un pedazo de tierra, que cometió el error de apostarle al campo. Esa es la ley 1448. Esa es la ley que le traslada la prueba al campesino que a duras penas sobrevive para que tenga que conseguir abogado y vea cómo se defiende de lo que no se puede defender, como vamos a ver aquí. Nos dimos a la tarea de reconstruir los mapas de las invasiones de tierras para los oriundos del departamento del Cesar. Ninguna de esas invasiones puede observarse como un elemento desarticulado. Todas fueron estudiadas para tener control territorial y además la misión histórica, que es la misma de hoy: destruir cualquier proyecto productivo para que haya miseria en el campo. Yo recuerdo con horror las historias de la gente que visité, las historias de la familia Aristizábal, que nunca pudo recuperar su patrimonio, la historia de la familia Alián, el suegro del senador Juan Manuel Galán, su patrimonio de 40 años, cuando desde los 8 años quedó huérfano de padre y madre, su finca La Fragua, invadida, comprada a la quinta parte del precio y parcelada. El señor se murió, no resistió la pena moral. Y como esas historias, la historia de la familia Daza, la historia de la familia Olivella, todas las regiones donde hubo este tipo de acciones armadas, disfrazadas bajo los frentes populares y la publicidad política, todas tienen el mismo origen que hoy está causando un caos, porque no se quiere reconocer esa verdad. Recuerdo incluso una historia que me conmovió mucho cuando hablé con la familia Serrano de San Alberto. El señor Javier Serrano Plata, secuestrado, con su mayordomo Jaime Padilla Girón, quien fue colgado a un árbol por los invasores y asesinado. Y su hijo de 12 años nunca más volvió a aparecer. ¿Por qué nombro esas familias? Porque esas familias eran propietarias de fincas que hoy se denominan parcelaciones y que están siendo restituidas, o más bien despojadas, como lo llamo yo, por la Unidad de Restitución de Tierras. De ahí nace la parcelación La Carolina, la parcelación Tokio. Todo lo que ustedes sepan que se llama parcelaciones tiene ese origen. Esas fincas fueron compradas por el INCORA a la quinta parte del precio, con bonos a 5 años, divididas y adjudicadas a los invasores, quienes terminaron siendo beneficiarios de un despojo. Mientras que los propietarios de esa época, ninguno, señores, ha querido ser admitido por la Unidad de Restitución. Ninguno. Ni siquiera los despojados después del año 91. Ahora, para que no se diga que estoy satanizando a todos los invasores, también dentro de las invasiones obviamente había campesinos sin tierra, porque eran hordas de invasiones que llegaban y reclutaban gente, pero los dirigentes eran ELN y EPL, y es información que he confirmado yo directamente con desmovilizados de ambos grupos que en su momento fueron dirigentes. Hay un fenómeno que es curioso. La mayoría de las invasiones que ustedes pudieron ver en el Cesar eran hechas con pobladores de Santander, no con cesarenses. La mayoría de esta población venía de Piedecuesta, Santander, que era un foco del ELN. Adivinen qué hicieron estos parceleros adjudicatarios que fueron beneficiarios de un despojo de un propietario anterior. El 90% vendieron, y no vendieron por el conflicto armado, señores. El 90% vendieron, unos por vagos, porque lo que se regala, en eso termina. Otros porque se colgaron con el pago del INCORA. Recuerden que ellos quedaban con un pequeño crédito que debían ir abonando al INCORA a través de la Caja Agraria.
Algunos vendieron antes de la adjudicación del título, pero la gran mayoría vendieron ya con el título adjudicado. Ese es el caso de la señora Onelia Hernández, exactamente ese. Ella y su esposo compraron en el año 93, hace 23 años, señores, a un parcelero con permiso de la Junta Directiva del INCORA. Imagínense ustedes, para que llegara a la Junta Directiva una transacción se puede demorar hasta 2 años, hasta 3. Permiso de la Junta Directiva del INCORA que autorizaba la cesión del título. La señora Onelia fue a la Caja Agraria y pagó la deuda del propietario anterior y le dio una plata con la que compró una tienda y con la que se bebió la plata, porque lo he investigado y todo el pueblo sabe lo que sucede con la gente que vende y con la gente que compra. No nos lo inventemos desde Bogotá. ¿Saben para qué le sirvió a la señora Onelia el acta de la Junta Directiva del INCORA donde le daba permiso de comprar? ¿Saben para qué le sirvió a la señora Onelia el certificado de tradición y libertad? ¿Para qué le sirvieron los pagos que hizo al INCORA a través de la Caja Agraria? ¿Para qué le sirvió el recibo de hace 23 años? Para nada. Y al señor superintendente de notariado en registro le mando el mensaje que los papeles oficiales del Estado hoy sirven para hacer una hoguera. Para nada. Eso significa que con esta ley se viola un principio fundamental del Estado de Derecho. Nosotros, los miembros de una sociedad, cedemos un pedacito de nuestra libertad para construir una estructura que se llama Estado, para que regule los conflictos sociales, para que nos garantice el derecho a la vida, en fin. Ese principio fundamental se llama la confianza legítima. Sin confianza legítima no hay Estado de Derecho. Esta ley destruye el principio fundamental de la confianza legítima. Es absolutamente imposible creer en cualquier papel del Estado. ¿Ustedes creen que si a doña Onelia Hernández le hubieran advertido hace 23 años que iba a salir una ley que le iba a quitar su finca, ella lo hubiera comprado? Pónganse en los zapatos de la señora Onelia, porque eso le está pasando al campesino de Colombia, al estrato -1. Mi conclusión frente a este punto es que hoy en Colombia no existe propiedad privada rural. La ley 1448 la destruyó. Hoy no se transa 1 metro de tierra en el campo. Miles de casos como el de la señora Onelia se repiten. Ella ha sido despojada por el Estado, que no investigó quién era el reclamante. Perdió las mejoras, el pozo, los cercos, perdió el trabajo de 23 años porque ella compró esa tierra con su esposo. Su esposo ya murió. Tenía un crédito para 10 hectáreas de palma. Perdió su finca y quedó con el crédito viviendo debajo de un puente, señores, porque esta ley no contempla indemnización. Óigalo bien. A esos que el Estado expropia porque necesita la tierra, les paga indemnización y son protegidos por la jurisprudencia constitucional y administrativa. A estos no. A estos no. Aquí el pobre propietario es considerado como si fuera una rata, un despojador. Y la ley considera que al no probar la buena fe exenta de culpa, que en los términos en que está escrita es imposible de probar, pues pierde su condición de gente de bien completamente. Ese propietario se convierte en un criminal. Solo el 5% han podido demostrar la buena fe exenta de culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es haber comprado un pedazo de tierra en este país, dizque por el conflicto armado. ¡Qué maravilla! Como me dicen a mí, doctora Cabal, nos hubiera ido mejor yéndonos a un grupo ilegal que habiendo comprado un pedazo de tierra. Algunos jueces, después de haber desatado una crisis humanitaria sin precedentes, han decidido compensar al propietario. Pero la ley, ojo, solo obliga a compensar al de la buena fe exenta de culpa. Y ni qué decir de los avalúos que hace el IGAC
para la compensación. Eso sí da más vergüenza. Se inventaron una formulita matemática para traer el valor a tiempo presente, desconociendo todos los factores de la época donde la persona compró y desconociendo que compró monte, porque la mayoría de esos parceleros adjudicatarios del INCORA no les daba gusto trabajar la tierra, no tenían vocación agrícola. La tienen estos, a los que está despojando el Estado hoy. Esos sí son los ciudadanos colombianos de bien, no vagos, no bandidos, no miembros de ningún grupo ilegal. A esos es a los que hoy nosotros estamos viendo día a día crecer esta crisis humanitaria. Y ni qué decir de si su predio pasó por un proceso de restitución y usted se salvó. Los bancos no le vuelven a prestar un peso, señores. Ya quedó el predio envenenado. Nadie se atreve a pensar. Vamos a escuchar el testimonio de la familia Serna, a quien van a sacar hoy. Hoy van a sacar, seguramente con la policía o seguramente... Entonces, entre todos recogí... van a sacarlo. Escuchemos a la familia Serna, por favor. Entonces, entre todos recogimos, mi mamá puso sus ahorros, nosotros también, él también, y él, después de ver tanta tierra, pues tantas fincas, le interesó la de Manuel Tapias. Entonces don Manuel le decía que le comprara, entonces mi papá le decía que no, que eso con el INCORA tenía problemas, que porque él no había pagado, entonces le decía que no, que él organizaba eso. Ya mi papá se enferma, le da un coma y un cáncer y él se muere. Entonces ya llega mi mamá sigue trabajando en la finca con todos nosotros. Entonces ya llega la policía, entonces nos dice que el predio está en problemas, que entonces que nos defendamos. Desde ese momento empezó el calvario para nosotros. Nosotros no vivíamos tranquilos, mi mamá buscó una abogada y entonces llegó restitución de tierras el 20 de febrero y nos sacaron como unos perros de allá. No nos dejaron ni... Es un grupo peor que la guerrilla, porque la guerrilla siquiera nos deja desplazados y el gobierno nos ayuda, pero restitución de tierras no, es peor que eso. Ya nos llevaron para el pueblo, la alcaldía, que la carita del compañerito acá yo no la olvido nunca, que lo acompañó a don Manuel, porque como a ellos les ponen un abogado, y el abogado es el que les dice qué dicen y qué no dicen. Desde ese momento se nos acabó la tranquilidad. Mi mamá ha estado muy enferma debido a eso y no sabemos qué hacer. Espero que hayan observado las condiciones de miseria en las que vive la familia Serna. Cuando yo los conocí, dormían en el suelo, no tienen colchones, se les logró conseguir una donación de colchones. El padre, señor Luciano de Jesús Serna, compró el predio hace 15 años, en el año 2000, a su amigo Manuel Tapias. ¿Pero quién es Manuel Tapias? En primer lugar, el señor Manuel Tapias jamás ha sido desplazado. Con el dinero que le entregó el padre de los Serna, se compró el predio de al lado donde vive y lo puso a nombre de su mujer. El contexto que se inventó la unidad de restitución es fraudulento. Con ese dinero también el señor Manuel Tapias se compró una casa en Necoclí y me informan que tiene casa en Apartadó y creo que tiene casa también en Medellín, y también me han dicho que la unidad le va a construir casa encima del rancho de los Serna. ¡Qué maravilla! El dato reiterativo que recogí de todos los parceleros, ojo, parceleros, compradores, adjudicatarios de una antigua finca que se llamaba La Cotorrita, de la familia Zuluaga, igual a la familia Aristizábal, a la familia Liana, todas las familias que les he nombrado. Una finca donde el Estado no le garantizó la tranquilidad a sus dueños, amenazas de secuestro, abigeato, y se ven obligados a vender. Parceleros a los que les adjudican y parceleros que venden. Recaudé muchos testimonios, incluido el del funcionario del ICA de la época, que era el que hacía la vacunación del ganado.
recaudé información de todos los vecinos y resulta que el señor Manuel Tapia lo identifican como antiguo auxiliador del EPL, que andaba a caballo reclutando jóvenes para la guerrilla en Pueblo Nuevo, Las Changas, El Mellito y Quebrada del Palo, y que su hermano era un miembro activo del EPL. Pero más importante que todo esto es que el señor Manuel Tapia fue el representante de la Junta de Parceleros que decidía junto con el INCORA a quién se le adjudicaban las parcelas de la Cotorrita, finca de la familia Zuluaga, o sea que tenía una posición dominante, sin ser beneficiario, porque se suponía que los beneficiarios eran los trabajadores de la finca, pero Manuel se hizo adjudicar para él, para su esposa y para sus cuñadas. Está denunciado por uno de los parceleros de haberle despojado su parcela y de haberle robado su ganado y haberle vendido a un tercero su parcela a través de una organización ficticia de mujeres que creó Manuel Tapias, que se llama Empresa Asociativa de Mujeres de Parceleros, que no tenía condición para recibir porque ya estaban sus maridos siendo beneficiarios de esas adjudicaciones. Tengo las actas de la Junta de Parceleros donde el señor Manuel Tapias firma como presidente, las pueden observar allí, y su contenido demuestra que quien ordena es él, quien quita y pone es él. Pero quiero que miren cómo muestra la unidad de restitución a Manuel Tapias, para que vean cómo tergiversan la información, cómo tuercen la realidad. Restitución de tierras, el camino para alcanzar la paz. Lo de restitución llevó un cambio total para la familia, se sienten contentos. Los funcionarios están trabajando y a cada momento se ve que van adelante. Yo no creí, todo está sucediendo. Y va a tener comida tanto el campo como los de la ciudad. Habiendo la paz se siente el campo más tranquilo, libre de violencia. No solo ninguno de los parceleros fue desplazado, sino que quiero advertirle a la unidad que hay solamente uno de los campesinos que compró un adjudicatario, quien después le compró la parcela a un sobrino del paramilitar 44. Ese sobrino del paramilitar 44 hoy reclama la parcela 27. Igual que la cuñada de 44 era de una familia que venía de cometer abigeatos en el sector, algunos fueron dados de baja por la fuerza pública, se fueron a Córdoba, volvieron como parte de la Casa Castaño con 44, pero resulta que también la cuñada de 44 reclama la parcela 25, que ella es la viuda del delincuente abatido. ¿Qué veo aquí con lo que yo les estoy describiendo a ustedes? Que hay un abierto desconocimiento de la unidad de restitución de tierras a la condición de víctimas de los propietarios hoy denominados opositores. El señor Serna, el que vimos hace un momento de Necoclí, fue desplazado por los paramilitares de Risaralda y tenía su certificado de desplazamiento. Igual que el señor que vamos a ver a continuación, que es Teófilo Julio, desplazado de Las Changas por combates entre la guerrilla y paramilitares. Pero ¿quieren saber cómo fueron las decisiones del juez en todo ese caso de la Cotorrita, donde el Estado despojó administrativa y judicialmente a esos campesinos que le compraron a los parceleros? Atérrense. Dice que el INCORA les hacía unos cobros que les producían temor y que por eso se habían visto obligados a vender. Y dice el juez que esto se constituye en nexo causal. No, pues la próxima vez que me lleguen mis tarjetas de crédito voy a decir que tengo miedo y no las voy a pagar. ¿Qué clase de justicia es esta? Si estamos quitándole el patrimonio a una familia campesina, que es lo único que tiene. Muchas veces el opositor es más pobre que el supuesto reclamante. Muchas veces es más víctima o igual de víctima que el reclamante. La misma Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 1448-2011 lo advierte. Aquí, esta revista le llega a todos ustedes congresistas.
Dice: se reconoce que una incorrecta, inadecuada o incompleta caracterización de las víctimas en el territorio puede resultar en la semilla de los problemas de coordinación nación-territorio ante las disparidades del nivel nacional y territorial. Prácticamente todos los compradores de estas parcelas son campesinos pobres y, repito, que a la ley 1448, a la luz de hoy, cometieron un pecado muy grande, que fue atreverse a comprar un pedazo de tierra en Colombia. Vamos a escuchar la siguiente denuncia contra funcionarios de la unidad de restitución. Entonces no la va a recibir, señor. Yo mi tierra la vendía, haya sido barata, haya sido como sea, eso lo vendí yo. Como yo, a mí no me da este corazón que puede ser barata que la vendí, pero está vendida. Entonces digo, no señora, yo no voy a recibir tierra, yo no voy a recibir tierra. Más de una vez se lo testigué ahí. Ella me dice entonces, como ellos saben, no acaba un bruto que no sabe ni quién ni el que está haciendo, pues pretende la mala palabra. Yo no vine aquí, pues. Yo vine. Ya luego me sabe que yo sí estaba aquí. No siendo así. El señor Gilberto Mercado, también parcelero de ese mismo sector de Necoclí. La funcionaria de la unidad lo engañó para que firmara. Y esa es una denuncia que recibimos de todo el país, que los funcionarios, para justificar su trabajo, hacen reuniones con los campesinos y les dicen: usted vendió, venga y reclame, porque si no se va 8 años preso. Venga y reclame, porque si no su predio, su finca se la van a dar a otro. Este señor le dijo: no quiero reclamar, ellos son más pobres que yo. Pues le puso el papel y le dijo: entonces, para que usted no reclame, firme. Y lo engañó. Veamos a quién le están quitando la tierra por la firma del señor Gilberto Mercado. Veamos la familia Sandoval. Miren esto. ¿Saben qué? ¿En cuántas hectáreas de tierra viven los terratenientes Sandoval? En media hectárea de tierra viven las 20 personas. A eso los van a dejar viviendo debajo de un puente. ¡Qué maravilla! La nueva institucionalidad. Y miremos el siguiente, el señor Teófilo Julio. Regresé a la casa y encontré este papel donde me estaban incitando para que me presentara a una denuncia como robador de tierra, se puede decir. Como que yo me hubiese robado la tierra, que me tenía que presentarme durante un juzgado. Que si yo no cumplía la cita, me caería la sentencia de la ley, porque yo incumplía esta orden. Yo presenté delante de los abogados y me dicen que estos papeles no me valen a mí, delante del juzgado. Pues, y aquí aparece el señor que me está reclamando, el señor Gilberto Mercado, me aparece aquí en este papel como firmante con pruebas de que yo compré legalmente y que yo no lo estafé. Simplemente lo único que tengo yo, el único patrimonio que tengo es media hectárea de tierra. Si me quitan la tierra a mí, ¿qué me dejan? No me dejan nada, absolutamente me dejan en la calle. El señor Teófilo Julio fue víctima de desplazamiento, como lo dije anteriormente, de las changas. Solo posee media hectárea, una bicicleta y sobrevive vendiendo limones. Todo esto pertenece al mismo sector de La Cotorrita, en Necoclí. Él le compró a un adjudicatario que es el que no le quería reclamar. Tengo testimonios de funcionarios de la unidad de restitución que me contaron que son presionados indebidamente para lograr un número determinado de hectáreas restituidas sin importar pasar por encima del que sea. También en el informe del Comité de Seguimiento a la Ley de Restitución de Tierras dicen: se ha tenido conocimiento de casos de solicitantes que afirman haber sido inducidos a presentar reclamaciones ante las direcciones territoriales a pesar de tener dudas sobre el derecho que les asiste. Ahora observen esta denuncia penal
contra el director de la Unidad de Restitución de Córdoba, Rodrigo Torres. Se le señala de haber falsificado firmas y huellas de 4 campesinos que afirman no saber firmar, para hacerlos pasar como reclamantes. Este funcionario también aparece involucrado en la adquisición irregular de un predio que había sido abandonado luego de un ataque de la guerrilla donde murieron 4 soldados. Pues en ese predio llegaron a trabajar unos campesinos a los que el señor Torres pagó 2.5 millones a 2 de ellos y con unas tejas avaluadas en 250.000 pesos al tercero para que abandonaran el predio por el cual él pidió pertenencia. Hoy esos 3 campesinos retornaron a reclamar. ¿Y saben qué pasó con el caso de los campesinos? Ellos retornaron a Carmen de Bolívar y el director de Carmen de Bolívar archivó la denuncia, que porque no tenía sus celulares en un pueblo donde todo el mundo se conoce. También me llegó una sentencia donde se ordena a la Procuraduría investigar a este director de Montería porque comprobaron irregularidades en su gestión. ¿Cómo podemos tener confianza con una ley depredadora y con unos funcionarios que a hoy generan todavía más desconfianza? Pero esto no termina aquí. Por favor, no dejen de sorprenderse. Otro caso aberrante que la revista Semana titula Feria de Tierras en el Tribunal de Cúcuta, y la FM tituló Magistrados cómplices de falsos reclamantes de tierras, y se refiere al cartel de magistrados del Tribunal de Tierras de Cúcuta. Pues en Cúcuta se presenta la solicitud del señor José del Carmen Rivera. Escuchen esto. Se presenta la solicitud del señor José del Carmen Rivera contra el propietario Raúl Cruz. En este proceso, la magistrada Amanda Janet Sánchez Tocora, a pesar de habérsele advertido que era una falsa víctima, tanto por parte del propietario del predio como por parte de la funcionaria de la unidad de restitución, la abogada, decidió despojar judicialmente al señor Cruz y ordenó la restitución al señor Rivera, pero no con el mismo predio. El predio del señor Cruz lo pasó al fondo de tierras y en la sentencia dice que al señor Rivera le van a compensar con un predio de similares características. Resulta que el señor Cruz, que tiene la fortuna, por lo menos, de tener alguna cualidad investigativa, no se quedó quieto y empezó a investigar. ¿Y saben de qué se dio cuenta el señor Cruz? Que la orden de entrega del fondo de restitución donde ha ido a parar su finca, que va por lista, el primero en la lista era el señor Germán García Castillo, esposo de la magistrada compañera del tribunal con las que hacían sala, señora Marta Isabel García Serrano. Lo habían presentado como desplazado, amparado de pobreza, discapacitado. Lo habían pasado como reclamante y le habían puesto 2 abogadas de la unidad de restitución para que lo representara. Lo único que ha hecho el Consejo Superior de la Judicatura es archivar las investigaciones disciplinarias y trasladar a la magistrada a la sala civil. Hay 10 denuncias penales en la Fiscalía Sexta Delegada.
como la familia Serna o como doña Onelia, enfrentados a esta estructura criminal desde el Estado. Vamos a describir rápidamente, yo a ustedes les entregué una infografía a cada uno de ustedes en su puesto. ¿En qué consiste esta ley? Para que entiendan por qué está generando este caos hoy. La presunta víctima llega a la unidad y su versión se presume veraz. Y yo digo, en el país de los falsos testigos también hay falsas víctimas, señores. Representante Cuero, tenemos problemas con la señal en directo porque se fue la luz y están cargando nuevamente los equipos. Más o menos en 2 minutos tendremos nuevamente señal en directo, pero se fue la luz y por eso al volver no han cambiado los equipos. Representante María Fernanda, si quiere esperar mientras cargan los equipos no tengo problema. Si quiere continuar, no. Sí, es que quiero que la infografía la expliquen. Ok. ¿Sí? Bueno. Ya estamos en directo de nuevo, representante. La presunta víctima llega a la unidad y su versión se presume veraz. Y digo yo, en el país de los falsos testigos también hay falsas víctimas. Ni siquiera le piden antecedentes judiciales porque le creen. La unidad se abrogó facultades de policía judicial en su función misional y lo hace bastante mal. Investigo mejor yo. La unidad no utiliza fuentes de información como sentencias judiciales, investigaciones de fiscalía, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. No le sirve ninguna fuente de información del Estado. No le sirven las certificaciones de justicia y paz de la Fiscalía para saber si hubo o no desplazamiento. No le sirve indagar ni siquiera a los paramilitares que están adscritos a justicia y paz para corroborar. Nada es nada. Hasta el mismo Centro de Memoria Histórica lo desconocen cuando les informa que la desmovilización del EPL fue en el año 91 y no en el 94 y en el 95. Eso sí, les sirven los contextos contratados a sus contratistas estrella, como los vamos a ver ahorita. Yo le pregunto al Consejo Superior de la Judicatura, ¿desde cuándo un testimonio se considera plena prueba y veraz? Todo testimonio tiene que ser sujeto a la controversia. Una vez el testimonio ingresa a la unidad procede a inscribir el predio y notifican al opositor, quien de inmediatamente adquiere el título de despojador. ¿Qué hace el pobre propietario? Lo de doña Onelia, ir a buscar el certificado de tradición y libertad, si tiene el acta de adjudicación del INCOR, la busca, ir a escarbar papeles de los pagos de hace 10, 15, 20, 23, 25 años, porque tengo procesos de hace 25 años. ¿Para qué? Para nada, porque esta nueva institucionalidad desconoce la buena fe, porque le puso la culpa a un pobre campesino, porque desconoce la confianza legítima y porque creen que esta es la forma de construir justicia civil transicional. Una vez que ha inscrito el predio, se desarrolla toda una etapa oculta para el propietario. El propietario no tiene ni idea muchas veces de quién es, porque se supone que si sabe, entonces mata al reclamante, porque aquí todo el opositor es paramilitar y es asesino. Ese es el supuesto. A nosotros nos han criticado los ministros del posconflicto, el del interior, que es que yo estoy rotulando a los reclamantes de guerrilleros. No, señor, es que hay un mal diseño y una mala aplicación de la ley, y sí se está admitiendo a miembros de grupos ilegales, como lo voy a demostrar aquí. La unidad despliega todos sus esfuerzos y recursos para presentar y representar a la presunta víctima y contrata a ONGs para que elaboren el contexto, que también se presume fidedigno. Digo yo, ay, Dios mío, ¿se acuerdan ustedes, mis compañeros de Comisión Primera, cuando estuvimos tramitando el proyecto de ley para la reforma del Código de Procedimiento Penal, que nunca hubo quórum? ¿Saben por qué no hubo quórum? Porque el fiscal Montealegre quería meternos el cuentico del contexto como plena prueba. Nunca hubo quórum. Pero resulta que aquí sí se le aplican a estos campesinos contextos fidedignos. Yo le pregunto, ¿alguno de ustedes ha estado casado más de una vez?
¿Saben cuál es el contexto? Lo que dice la mujer anterior de ustedes. Ese es el contexto. O lo que dice el marido anterior de ustedes. La unidad tiene plazo de 4 meses para decidir si inscribe el predio y presenta la demanda ante el juez. El pobre propietario tiene 15 días para contestar, a veces procesos con 500 folios. La familia Serna, todo lo que hemos visto aquí, Teófilo Julio, por Dios, ¿en qué país creen que vivimos? Una vez presentada la demanda ante el juez, el opositor se enfrenta a una presunta víctima asesorada por toda esa nueva institucionalidad, lo que yo he llamado la aplanadora. El juez ordena muy pocas pruebas, o ninguna, porque tiene la comodidad del contexto, ¿no? Ya él cree que ahí le hicieron su trabajo, del contexto fidedigno. No tiene segunda instancia. ¿Cuánto ha sufrido este Congreso por no tener un debido proceso adecuado a los protocolos internacionales de defensa de derechos humanos? Pues no, aquí no hay segunda instancia. El único recurso que tiene es la acción de revisión, que es bastante costosa. O sea, ese campesino, propietario, culpable de comprar un pedazo de tierra, se enfrenta al peor de los escenarios judiciales. Y lo que viene es lo que me parece inaudito. De mis impuestos, de los de ustedes y de plata de la cooperación internacional, que es una vaquita lechera, la unidad ha contratado a ONGs que se denominan defensoras de derechos humanos, de clara afiliación ideológica de extrema izquierda, la elaboración de los contextos que se presumen fidedignos. ¡Qué maravilla! Apague y vámonos. Las comisiones de la verdad, solo mirando por un solo ojo. Quiero que miren las cifras aproximadas de lo que se ha contratado, y tengo entendido que el senador Benedetti ahondó un poco más en esta. La Comisión Colombiana de Juristas, 7.095.704.168 millones de pesos para representar a presuntas víctimas y para aplanar a cualquier opositor. Esa es la mayor contratista. Le sigue en negocios millonarios el colectivo Gira Castro, que lleva el nombre de la mamá de Iván Cepeda. 1030, no pasa. Se quedó pegado. Bueno, tiene, mientras usted lo pasa, tiene 151.500 millones de pesos. Además de esto está la Corporación de Justicia, Forjando Futuro, la OIM. Yo tenía, con lo que me mandaron, que creo que no me lo mandaron completo, más o menos 11.000 millones. Me dicen que el senador Benedetti llegó a 21.000 millones. Eso le pido que nos lo aclare, señor director. Pero a mí me tiene que explicar usted cómo es que una ONG es a la vez contratista del Estado y representante de víctimas. ¿Cómo podemos admitir eso? ¿Por qué el Estado delega facultades que son indelegables? Dentro de poco vamos a terminar contratando a los fiscales y a los jueces. Y por si fuera poco, el manejo de esa contratación es absolutamente desastroso. Y no lo digo yo, lo dicen los informes de la Comisión de Seguimiento, conformada por los entes de control, y los informes de auditoría realizados por la Contraloría General. La entidad que usted dirige, señor director, es una de las peores entidades en manejo presupuestal. En el muestreo de contratos analizados observamos que todos carecen de planeación adecuada. Se supone que los contratos deben finalizar todos en diciembre, por principio de planeación, pero en su unidad son automáticamente prorrogados. Y lo peor es que se pagan actividades y servicios que se ejecutan el año siguiente. ¿Cómo es posible que en la administración de los proyectos productivos los supervisores dan por recibido actividades que no están descritas en los entregables y las certifican como recibidas a satisfacción? Esto se llama detrimento patrimonial. Y esta información yo la he conocido también por pertenecer a la Comisión Legal de Cuentas. Aquí más de un funcionario debería estar investigado y sancionado.
Y tengo ya los datos iniciales de la auditoría del 2015. Las malas prácticas continúan. Esta ley, señores congresistas, incumple todas las garantías de un debido proceso. Es discriminatoria y excluyente con la excusa de proteger a las víctimas. Es un lobo con piel de oveja y en la filigrana de su contenido se engañó a este Congreso, a muchos de ustedes, señores congresistas, como una noble causa de devolver al campesino lo que le habían quitado. Esta ley es una máquina de producción de nuevas víctimas de despojo. Todas esas caritas que ustedes ven allí son campesinos colombianos. Y les quiero mostrar en una de esas fotografías un caso que me ha parecido realmente aterrador. Vamos a ver la fotografía de Emma Cecilia Arnold, misionera suiza. Esta misionera suiza llegó al Carmen de Bolívar hace 30 años con el único propósito de ayudar a los más pobres de los pobres. 30 años alimentando a los más pobres. Emma Cecilia Arnold consiguió un recurso donado por sus conciudadanos suizos que fue transferido a través de la diócesis suiza del cantón de ella a la diócesis de Cartagena. Así se ha hecho durante 30 años. Construyó un colegio donde se le da estudio y comida a 650 niños. Los huérfanos se los dejan para que los críe. Las familias pobres le han dejado los niños para que los críe. Esos niños llegaron pequeños. Ella es su mamá. Me cuentan los pobladores que durante las épocas de la masacre del Salado y la masacre de Chengue llegaron a alimentar 1.500 personas diarias, reemplazando muchas veces las funciones que debe hacer el Estado. ¿Y saben qué le pasa a Emma Cecilia Arnold? Que hoy le están reclamando los predios donde está construido el colegio. Reclamantes que fueron adjudicatarios del predio original comprado por el INCORA. El mismo cuento. Pero lo que me da mucho dolor es que el director de la unidad de restitución salga por los medios radiales a decir que la señora Emma Cecilia Arnold, que es una señora que debe medir 1,45, con 50 de estatura, es una mujer ya de la tercera edad, sea acusada de haber obligado a los parceleros a venderle. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Yo le pido disculpas a los ciudadanos suizos y a la señora Emma Cecilia Arnold, porque gente como ella es la que le cambia el rostro al mundo, gente que alimenta a los más pobres de los pobres. Ella es un ejemplo de vida. Y aquí viene un caso, un momentico. Hemos descubierto que en el contexto que le construyeron a Emma Cecilia Arnold, el núcleo familiar de nuestra investigación, hay un sobrino del reclamante que es alias Teófilo de las FARC. Vamos a ver este otro caso que yo les digo que cada día que llega un caso, yo le pido a Dios que le abra la conciencia a los congresistas y la conciencia a Colombia. Esto no puede seguir oculto. Vamos a ver el caso en el municipio del Copey del señor Jorge Ochoa. Este campesino no pudo defenderse del aplanador y le quitaron su parcela y se suicidó en su parcela. Escuchemos el testimonio de la viuda. Por causa de la ley 1448 fue la causa de la muerte de mi esposo, que lo encontré muerto en la parcela. Le pido al gobierno que investigue y que nos ayude a aclarar este problema. Hoy en día estoy sola con mis hijos porque era el sustento de mi hogar, y que se sucedió porque lo encontré ahorcado en esta parcela responsable al problema de la restitución de tierra. Inaceptable que en el siglo XXI hagamos esto.
Vamos a escuchar un video que le envían al señor procurador. No sé si está aquí algún delegado o funcionario de la Procuraduría. Escuchémoslo, por favor. ¿Qué está haciendo? Una carta, señor procurador. ¿Qué dice ahí? Soy campesino de los Montes de María y no quiero que me quiten mi tierra porque con eso yo como y me alimento y le doy de comer a mi ganado. Esto es en el Carmen de Bolívar. El Estado colombiano está tan desarticulado que la Unidad de Restitución desconoce que entre el año 2001 y 2003 en los corregimientos de Macaraquilla, Cerro Azul, Río de Piedra del municipio de Aracataca, se da un desplazamiento de su población porque sufren primero los embates del ELN, después de las FARC, después de las autodefensas de Hernán Giraldo, y obviamente por los combates con el Ejército Nacional se ven obligados a desplazarse. Hacia noviembre del 2005 el presidente Álvaro Uribe instala 2 batallones, el batallón de alta montaña en la Sierra Nevada de Santa Marta y el batallón de entrenamiento El Cenizo. Estos 2 batallones le dieron seguridad a estos 3 corregimientos y regresó la paz. Los campesinos vieron que podían retornar y le pidieron a la Cruz Roja Internacional, al defensor del pueblo de la época, que era el señor Volmar Pérez, y al director de Acción Social del Magdalena, señor Eduardo Barros, un retorno asistido. De esta forma se da todo un despliegue de protocolo de retorno sobre el principio rector de la seguridad. Y se procede a retornar 1.102 familias que regresaron a vivir en paz. Hay unas fotos del retorno donde están las personas. Esas fotografías de ese retorno, con la líder, que se llama Yojaira Carrascal del Magdalena, le valieron a ella el premio Titanes Caracol. Ahí pueden ver todo el registro fotográfico de la época, ellos tienen el retorno asistido, los costos que trae un retorno, volvieron a sus tierras. Hoy la unidad les está restituyendo a campesinos que retornaron en el 2005 y vendieron en el 2009 y ahora dicen que es que salieron por la violencia. Aquí se está transgrediendo el principio de no repetición. Se está revictimizando a las víctimas. Esto es escandaloso, esto es inaudito, esto no se puede permitir, el grado de desarticulación del Estado. Acá tengo la foto de la señora Alix de Aracataca, que me pidió que por favor la publicara. Ella es una señora que tiene colostomía, tiene cáncer en el colon, y su predio fue inscrito y ella le dijo al director de la unidad que por qué se lo iba a inscribir. Y el director le dijo que no estaba inscrito y es falso. No solo está inscrito, sino que la demanda está en jueces desde el 2014. Obviamente la señora Alix también se irá, como la familia Serna, como la señora Onelia, como todos, a vivir debajo de un puente. ¿Quiénes creen que están elaborando el contexto en esa zona de Aracataca? La Corporación Giracastro y la Comisión Colombiana de Juristas, que se asociaron para repartirse la torta. ¡Qué maravilla! La construcción del posconflicto. ¿Y qué tal este otro caso en la finca Patevaca entre Bolívar y Sucre? Finca comprada por el INCORA, dividida en 36 parcelas adjudicadas a algunos campesinos y otros desmovilizados del PRT y de la corriente Renovación Socialista en el año 92. Año 92. 30 de los 36 parceleros vendieron y vendieron porque les dio la gana. Nadie los obligó y le vendieron a familias nativas de allí.
Una vez puesta en marcha la ley de restitución de tierras, la unidad no tuvo ningún inconveniente en citar a los vendedores, reunión que se llevó a cabo en el corregimiento de Canutal, Sucre, promovido por el director de la unidad de Carmen de Bolívar, Álvaro Rafael Tapias, el mismo que archivó el proceso de los 3 campesinos que habían dicho que se les había pagado por dejar la tierra por cuenta del director de Montería. Ese mismo los reunió para que reclamaran. Y los actuales poseedores y propietarios dicen, ese señor era el que nos registraba como víctimas en la red de solidaridad social y hoy nos considera despojadores. Ese señor director es oriundo de allí, su padre también. ¿Sabe quién es quién? ¿Por qué se está construyendo esta perversidad? ¿Qué hay detrás? Y lo curioso es que la alcaldía de Carmen de Bolívar y la UMATA le otorgaron certificado de sana posesión a las 36 familias y el INCODER los benefició de un proyecto productivo de 14 millones de pesos y hoy los están despojando, por Dios. Llegaron las primeras reclamaciones y les dijeron, no se preocupen, ya les mandamos unos abogados de la Defensoría del Pueblo. El Estado kafkiano, o sea, si Kafka vive hoy, no tiene capacidad de escribir esta locura que están generando ustedes en este país. Ya llegaron las primeras 4 demandas, ya sentencias de restitución de tierras. Pero además de estas nuevas víctimas que se multiplican por miles, esta ley está produciendo otra categoría adicional de víctimas. Hoy, a 5 años de expedida la ley 1448, la unidad no ha querido aceptar la inscripción de ninguno de los predios invadidos por el EPL y el ELN a través de los frentes populares y que fueron después comprados, a mi criterio despojados, por el INCORA, como se los describí. INCORA, comprando, sin preguntar por qué vendían, obviamente, sabían por qué se tenía que comprar esa tierra. INCORA, comprando de buena fe. INCORA comprando la 5ª parte del precio con bonos a 5 años. INCORA que no tiene la culpa, porque es el Estado. Y aquí está la trampa de la ley. Poner el año 91 era con el propósito de desconocer todas las compras, o la mayoría que les mostré a ustedes, las 650.000 hectáreas, desde el año 87 al 94, para que esos propietarios no tuvieran capacidad de que su verdad y su derecho universal a la verdad saliera a la luz. Esos propietarios no tienen derecho. Pero hagámosle caso a esta infracción, digamos, listo. Ustedes ya vendieron, mal vendieron, el INCORA no es culpable, eso no importa. Pero es que tengo fincas invadidas y compradas después del 91 que tampoco han querido inscribir, no han querido aceptar. A mi criterio, es una revictimización, es no aceptar a ninguno. Y esto debería pelearse en tribunales internacionales. Así me contesta el Ministerio de Agricultura y del INCORA, algo que el Ministerio de Agricultura y la unidad, algo que no me gustó que me contestaran, que es como diciendo, ya deje de molestar. Ya la jurisprudencia constitucional le dijo que usted ya llegó hasta aquí, ya esos no tienen derecho a reclamar. Yo les digo que no. Aquí hay ventas viciadas en el consentimiento, hay desplazamiento, hay homicidios, todo tiene un barniz detrás, hay autorías criminales. Si no se resuelve aquí, lo resolvemos afuera. Pero lo más grave ni siquiera es reconocer a estos propietarios, sino que lo más grave hoy es que quieran desconocer que existieron, que fueron incorados, que sus predios fueron adjudicados, que los adjudicatarios parceleros vendieron y que hoy están reclamando y en su mayoría son falsos reclamantes. Eso es lo más grave, quitarle a un campesino de hoy su parcela. El ejemplo más aberrante es la solicitud de inscripción de la finca La Concordia. Tengan presente esto. Finca La Concordia en el Cesar de la familia Olivella. El ELN, en cabeza de un cura de la Teología de la Liberación, Alfredo de la Fuente Recio, alias Lucho Ayala, entró a la finca y asesinó a los 7 trabajadores de la familia Olivella.
¿Ustedes saben qué contesta la unidad para negar la restitución, para negar la inscripción del predio? Que no existía nexo causal entre el asesinato de los trabajadores y la venta de la finca. Esto es una revictimización en el pleno sentido de la palabra. Y respecto a las nuevas víctimas que esta ley está despojando, yo sé que el señor director me va a decir que ellos ya están con los decretos 1071 del 2015, el 440 del 2016 de segundos ocupantes. A mí la sola palabra ocupante me ofende. No son ocupantes, son propietarios que compraron utilizando todas las fuentes, recursos, papeles que les da el Estado, papeles oficiales. Entonces aquí el Estado es el estafador, no el propietario, no el campesino. El Estado es el defraudador del principio de la confianza legítima. El campesino no tiene por qué asumir la culpa de donde el Estado no ejerció su función adecuadamente. Esos decretos, señor director, no van a resolver el daño que la ley le está haciendo hoy al propietario rural. A punta de decretos no van a lograr la reforma que requiere esta ley. Este Congreso tiene la obligación moral de reformar la ley 1448. Este Congreso tiene que tener la grandeza de entender que así fuera una ley basada sobre buenas intenciones, en su práctica está generando una crisis humanitaria sin precedentes. El Estado colombiano está hoy a puertas de una demanda internacional, millonaria, demanda de reparación, porque aquí se atropella todo, empezando por la dignidad humana, como cuando le tumbaron la casa, por orden de la juez, al pobre señor López. Y siguen tumbando casas. Usted, señor director, es responsable de hacer promesas que no puede cumplir. Usted visita a los campesinos y les dice mentiras. Yo tengo aquí el acta de Carmen de Bolívar, la tengo desde el año pasado. Usted les dijo que les iba a reponer esa tierra con otra y es mentira. Muchos perdieron el poder utilizar las herramientas jurídicas, muchos perdieron la demanda de reparación directa, muchos perdieron la demanda de revisión porque le creyeron y ya pasaron 3 años. Por Dios, nosotros vamos a tener que tramitar aquí una ley para poder compensar a esos cientos de campesinos a los que dejaron en la calle. Aquí nosotros haciendo leyes que dejan en la calle a la gente, que les desconocen todo el Código Civil. El Código Civil también se va para la hoguera, como se fueron los certificados de tradición y libertad. Eso no es posible. Eso es inadmisible. Pero veamos hasta dónde llega la desfachatez de la unidad de restitución. La misma ley 1448 en su artículo 3 excluye de los beneficios de la restitución a los miembros de los grupos ilegales, miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que no serán considerados como víctimas. Óigase bien, veamos qué pasa en la realidad. La unidad de restitución en compañía de la corporación Giracastro, la de los contratos millonarios de más de 1.000 millones de pesos, que creo que es más, presentó, aún sin estar inscritos en el registro único de tierras, que es una obligación, la ley obliga a estar inscrito en el registro único de tierras. Aquí no le pidieron a ninguno. Al señor Osvaldo Enrique Gutiérrez Pérez y José Dorismel Vuelvas Vergara, el primero condenado por rebelión y el segundo por ser miembro de la SAUC. Esto no es un descaro. ¿Por qué no piden antecedentes? ¿Por qué no les sirven las fuentes de información del Estado? Porque ellos van campeando, porque es que la unidad de restitución le ha vendido al mundo que esta es la panacea, que es la nueva institucionalidad digna de exportación, que es que esto va a traer la paz. Estos hechos fueron denunciados por el abogado del propietario y posteriormente la misma organización Giracastro le pidió al juez que por favor sacara los tipos de la reclamación, pero lo pidió porque se les iba a caer el proceso. Sin embargo, el juez se hizo el de la vista gorda y el juez siguió irregularmente el trámite hasta la sentencia. Tanto así que el Tribunal de Antioquia en fecha
en auto de fecha del 16 de octubre de 2015, escribió lo siguiente, y abro comillas: el deber de los funcionarios públicos es velar por el respeto de los derechos de las víctimas, y si observa conductas que no se ajustan al objeto de la ley, debe inmediatamente pronunciarse y tomar medidas pertinentes para evitar que falsas víctimas accedan a la restitución. Pobres campesinos de Colombia enfrentados a esta aplanadora. Ahora miren esto. Vamos a ver estos personajes: Saray Cano Delgado y Leodán Cano Rangel. Dos hermanos miembros del Frente 35 de las FARC, que en vez de desmovilizarse, pasaron a ser miembros de los urabeños. Tengo las sentencias judiciales. Hoy son beneficiarios de restitución. Estos reclamantes hacen parte del núcleo familiar de la solicitud colectiva de restitución suscrita por la abogada Lina María Cano Correa, adscrita a la unidad, que a pesar de conocer que en el expediente existía el acta de levantamiento de cadáver del señor Francisco Antonio Martínez como miembro del Frente 35 de las FARC, dado de baja en combate con la Armada Nacional, hizo caso omiso de la prueba, como si nada, y en cambio sí consignó las versiones de los reclamantes. Igualmente la magistrada, sin hacer ninguna verificación, señores, consignó lo siguiente, abro comillas: sobre estos negocios jurídicos sea lo primero a decir que está acreditado el gran temor que sintieron los solicitantes por el asesinato del señor Francisco Martínez, líder de la comunidad, viéndose conminado al abandono de sus parcelas. Ya le devolvieron a la viuda del guerrillero dado de baja. Son 10 predios y ya despojaron a las familias campesinas. Y aquí viene la familia modelo, la familia Gómez Guerrero y Campos Gómez, tíos y sobrinos, todos milicianos miembros del Frente 20 de las FARC que operaba en Sabana de Torres. Una de las hermanas Gómez Guerrero, llamada Bárbara, era la cuidadora o niñera de la hija pequeña del comandante del Frente, alias Alfredo. Bárbara, casada con Amílcar Campos, miliciano, que había desplazado violentamente al señor Álvaro Flores León, adjudicatario del predio Villaluz, hoy reclamado por la familia Modelo, junto con otros predios que también habían vendido. A la señora Bárbara se le vinculó materialmente con el secuestro de la señora Esther Reyes, y a la familia Gómez Guerrero con el secuestro del señor Tato Cuevas, comerciante de la zona. En una incursión de las AUC para dar de baja alias Alfredo, es asesinada la señora Bárbara y queda herida su hija Eddie Campos. Tiempo después, 6 miembros de la familia de Bárbara son capturados por el Gaula, y finalmente uno de ellos dijo: yo soy el malo y los demás, mis hermanos, no tienen nada que ver y son buenos. Y le creyeron. Dejaron libres a los hermanos, a pesar de que toda la población sabía que estaban vinculados, y solo uno fue condenado, alias Sarando. Por la muerte de Bárbara, el Estado colombiano indemnizó a la familia, porque la asesinaron los paramilitares, y ellos pidieron asilo en Canadá, donde reside. Sin haber finalizado la condena, alias Sarando se presentó como víctima y fue aceptado, y sus hermanos y sobrinos hicieron la solicitud colectiva de varios predios. Gracias a la labor del abogado, se logró hacer desistir a Sarando, porque si no, le restituyen, sin haber terminado la condena. Un contexto totalmente cambiado, el que presentó la unidad. Desconoció que el Estado ya había reparado a la familia. Familia que hoy vive en Canadá, pero entra y sale permanentemente, celebra matrimonios fastuosos, tiene propiedades en Sabana de Torres y en Bucaramanga, pero eso sí, le están reclamando los predios a propietarios cuyo patrimonio es solamente lo que les compraron, a precio justo. No se quedan tranquilos ellos lo quieren todo. Aquí cabe anotar, ya para terminar, que en esa sentencia, donde gracias a Dios se logró destapar la historia por el abogado,
hubo un salvamento de voto de una magistrada, adivinen de quién. Pues de la misma magistrada Sánchez Tocora, la que quiso favorecer fraudulentamente al esposo de su colega. Pobres nosotros los ciudadanos de este país. Vamos a mirar el último caso que me llegó hace unos días y vamos a pasar a los mapas y termino con mi presentación. Esto es increíble. Yo lo llamo el muerto vivo. El señor Manuel Calixto Mejía le vende al señor Manuel Canchila en el año 91. Cuenten cuántos años. La parcela 63 del sector La Fe en Mundo Nuevo, Córdoba. Hoy están sacando a la gente de Mundo Nuevo. El director dice que son parcelas abandonadas, no son abandonadas, ahí viven los campesinos. El señor Canchila asumió la deuda del INCORA, es un patrón de conducta de los parceleros, siempre es el mismo. Y le entrega un dinero en efectivo al vendedor con un acuerdo de pago porque el vendedor quería irse a vivir a Sincelejo. Pues la esposa del señor Jaramillo hoy es reclamante y la unidad le cree sus mentiras. Se fue a la unidad a decir que el pobre propietario había llegado con 4 hombres armados de los paramilitares y había desaparecido a su esposo. La unidad no verificó la veracidad del testimonio, no pidió ni siquiera si existía una investigación por desaparición forzada, nada. Pues le tocó al pobre señor Canchila, pobre campesino de su bolsillo, recorrer para encontrar al señor Manuel Calixto Mejía, a quien efectivamente halló, ahí lo ven ustedes, vivo, este es el muerto vivo, en el barrio Uribe Uribe de Sincelejo, dejando constancia fotográfica con el periódico. Y el señor Jaramillo hizo una declaración manifestando que vendió, que no hubo fuerza, lo que pasa es que vendió y se fue con la mujer vecina. Dejó a la mujer, a la Jaramillo que reclama hoy. ¿Cómo ponen a un propietario en esta angustia? 3 y 4 años dura un pobre propietario esperando que lo despojen. Vamos a ver el mapa, por favor, que yo quiero que ustedes observen esto, que a mí me da curiosidad y me da temor. Si ustedes ven el mapa de la izquierda, en rojo, es un mapa de la unidad de restitución, ahí se observan los lugares de mayor desplazamiento en Colombia. Y a la derecha en verde, los lugares donde se hace la microfocalización. Y observarán que no coincide. Y la unidad siempre se inventa el mismo cuento, que es que la microfocalización tiene que ser permitida por el Ministerio de Defensa. Entonces yo digo, ah, qué chévere, donde mantiene el control territorial las FARC y el ELN, no se microfocaliza. Pero donde, si ustedes ven, me gustaría que te devolvieras al mapa de desplazamiento, por favor, a la izquierda, donde si ustedes ven dónde hubo mayor desplazamiento, miren dónde hubo mayor, poneme los dos mapitas, uno al lado del otro, dónde hubo mayor desplazamiento, miren el de la izquierda, comparen el de la izquierda con el verde de la derecha, zonas donde el desplazamiento fue mínimo, casi inexistente, es donde llega la unidad a generar zozobra, porque donde hay paz, como me lo dijo un campesino, donde ya hay posconflicto, si queremos llamarlo así, tienen que generar guerra de campesino contra campesino, porque eso es lo que quieren, generar zozobra en el campo, para tener excusas, para después decir que es el ejército antirrestitución o los jefes de los carteles antirrestitución. ¡Qué falta de conciencia, por Dios! Miren esto, ahora vamos a juntar los dos mapas, los lugares de microfocalización y los lugares de mayor desplazamiento. Para mí ahí hay un corredor. Si yo junto Venezuela y puedo pasar derecho hasta el Ecuador,
Y arriba yo junto el Zulia y puedo pasar hasta el Chocó. Los corredores históricos del Zulia norte de Santander, Magdalena Medio, sur de Bolívar, Córdoba, Urabá y Chocó. A mí que me expliquen esto. ¿Para dónde nos llevan? ¿Cuál es la verdad de aquí? ¿Qué hay detrás? Porque eso me preocupa. Sé que comenzaron en Caquetá hace como 2 meses. En Caquetá, que es el departamento de mayor desplazamiento en Colombia. Vamos a ver a quién le restituye. ¿No será que también le van a restituir a personajes como los que les mostré aquí? Yo quiero que este Congreso de la República entienda que este ejercicio de investigación y este debate no tiene color político, tiene una causa, que es la defensa de la dignidad humana. Que si fue el Partido Liberal el gestor, que el Partido Liberal tenga la grandeza de entender que hay que modificar esta norma, que el campesino no es culpable, que es más fácil compensar a quien se desarraigó hace 10, 15, 20, 25 años, que desarraigar hoy a un campesino que le ha invertido su vida y que es su único patrimonio, que no tiene nada que ver con el conflicto. Porque estos contratos con estas organizaciones sociales lo que están haciendo es distorsionando la verdad y generando un conflicto campesino contra campesino. Yo los invito a ustedes a que entiendan que los campesinos claman por una reforma. Y yo quiero pedirle al señor presidente que por favor nos regale 3 minutos para 2 personas que vienen, el señor Enuar Redondo Martínez, de Carmen de Bolívar, y el señor Raúl Ernesto Cruz, del Zulia, declarando la sesión informal, y yo termino ya con mi presentación. ¿Ya? ¿Que hablen de una vez? Pregunto entonces a la plenaria si desea declararse en sesión informal para que escuchemos. Así lo quiere, por presidente. 3 minutos, por favor, tiene el uso de la palabra. Siga, ya puede. Sí. Enuar, sigue tú y después Raúl. Muy buenas, gracias señor presidente. Mi nombre es Enuar Redondo Martínez. Vengo del municipio Carmen de Bolívar, región de los Montes de María, departamento de Bolívar, víctima del conflicto armado. Nosotros como comunidades campesinas, muy respetuosamente nos hemos venido organizando en la costa Caribe y con otras comunidades a nivel nacional para seguir en la lucha contra este nuevo hecho victimizante que estamos viviendo hoy en nuestro campo colombiano. Hemos venido pidiendo al gobierno nacional que por favor verifique y consiga más información en el tema de restitución de tierra que nos está causando nuevos hechos victimizantes. Nosotros como campesinos, víctimas del conflicto, que en nuestro territorio nacional no vamos a ocultar en nuestras regiones que sí hubo presencia de grupos al margen de la ley, guerrillas y paramilitares, pero esa culpa no fue de nosotros. Esa culpa ha sido proveniente pero el olvido del Estado. Y hoy nuevamente el Estado, por la mala aplicación de dicha ley, a muchas familias que compramos predios y que hemos sido más víctimas del conflicto que aquellos campesinos que vendieron. Y nos hemos organizado para que no nos vuelvan a desalojar como lo han venido haciendo. Lastimosamente cuando nos oponemos, nos catalogan como grupo paramilitar antirrestitución y enemigos de la paz. Nosotros no somos ningún enemigo de la paz. Somos campesinos de bien, sobrevivientes del conflicto armado. A muchos niños, hoy los he visto llorando,
en muchas regiones del país agarrado de la mamá y de su papá, pidiéndole a la fuerza pública que no lo saque, que no le vayan a matar a su papá como yo lo he vivido, lo viví cuando tenía 14 años, que éramos 5 hermanos. Y nos agarramos de mi papá para que la FARC no lo matara y lo asesinaron. Así he visto muchos niños hoy como la familia Torres, en el Carmen, que sus hijos, el año pasado, el 15 de abril, le pedían a la fuerza pública que no le mataran a su papá porque lo iban a sacar de su tierra, Finca La Esperanza. Y así he visto a muchas familias más, por Dios. Señores congresistas, exigimos, en nombre de todas las familias campesinas que hemos sido víctimas del despojo de los grupos al margen de la ley hoy del Estado, por favor, ayúdenos de corazón a construir paz en nuestro campo colombiano, a buscarle solución definitiva a estos nuevos hechos victimizantes que estamos viviendo, ya no por los grupos sino por el mismo Estado. Nos catalogan de grupo antirrestitución, nosotros no somos ninguno grupo antirrestitución. Aquí tenemos evidencias si nosotros somos grupo antirrestitución. Quiero que nos diga dónde tenemos los campamentos. Por favor, exigimos respeto, porque nosotros somos víctimas del conflicto. Y aquí tenemos acuerdos firmados con el doctor Sabogal el año pasado, legalmente en el Hotel Dan, para que hoy nos vengan a decir que somos un grupo paramilitar. Por favor, ¿qué paz vamos a construir? Así no se construye la paz se tiene que construir con justicia, con hechos, y estos no son hechos de paz. Y no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir oponiéndonos a la entrega material, a no la entrega material de esos predios, a que no nos despojen. Y lo vamos a denunciar también ante la comunidad internacional, todos los abusos que están haciendo en contra de nosotros, porque nos están robando nuestro patrimonio. Y nosotros no, en ningún momento utilicemos ningún arma de fuego, ningún grupo ilegal para obtener esos predios. Antes éramos los mejores amigos y somos los peores enemigos. Qué buen ejemplo nos van a dejar nuestros hijos, por favor. Muchas gracias. Por favor, tiene la palabra el siguiente campesino invitado por la representante Cabal. No me llamó ni nada. ¿Por qué? Buenos días para todos, señores congresistas, a la doctora María Fernanda Cabal, dándole un agradecimiento por este espacio tan representativo. Le doy gracias a los señores congresistas que están hoy acá poniéndole cuidado a las víctimas de la ley de víctimas realmente. Yo soy un pequeño empresario, no soy paramilitar, no soy guerrillero. Yo pertenecía a la gloriosa Fuerza Aérea Colombiana. Allí recibí entrenamiento, fui instructor de pilotos, y con los ahorros que obtuve en las fuerzas militares, en la Fuerza Aérea, compré una tierra cerca a Cúcuta, la cual me fue despojada. Le doy gracias a Dios que pertenecía a las fuerzas militares y recibí el entrenamiento, ¿sí?, muy a pesar por los magistrados, porque estoy entrenado para hacer operaciones de inteligencia y contrainteligencia, y me dediqué a investigar y llegar a la verdad de por qué me quitaban mi tierra. Y llegué al punto neurálgico. Encontré, oh sorpresa, al esposo de la magistrada Marta Isabel García Serrano, actual presidenta del Tribunal Superior de Cúcuta. Al señor lo ampararon de pobreza. ¡Qué belleza! En el mundo, vaya a darse uno cuenta, un esposo de una magistrada amparado de pobre. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer eso? Las cosas se pueden ganar con el sudor de su frente, como yo lo he hecho. Lo hice estando en las fuerzas militares y lo hice aún trabajando por fuera. Entonces, hoy en día, señores congresistas, dejo una constancia muy grave porque he sido amenazado de muerte por reclamar mis derechos y defender mi tierra. Lo poco que logré como militar y los ahorros que puse en esa tierra, hoy en día, hace un mes,
más o menos recibí una llamada diciéndome que la gente no estaba actuando sola. Mi caso ha salido documentado en la revista Semana. Vicky Dávila lo documentó como magistrados cómplices de reclamantes de tierras. Y hoy en día los magistrados tienen procesos penales en la Fiscalía Sexta delegada ante la Corte. Y como lo decía la doctora Cabal, no sé por qué no han sido sancionados cuando ya es evidente y claro lo que ha pasado, porque mi investigación ha sido impecable. Yo porque tengo los recursos, gracias a Dios, porque he salido adelante y porque he trabajado y he estudiado, pero un pobre campesino no tiene esa misma suerte. Y por eso estoy aquí, hoy, siendo víctima de un cartel prácticamente, y no importa, me pueden matar, pero aquí en el Congreso dejo constancia qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha venido pasando. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señores congresistas. Pregunto a la plenaria si desea constituirse en sesión formal. Así lo quieren, señor presidente. Representante María Fernanda, le vamos a pedir que vaya redondeando su intervención, ya vamos No, hora ya y 40 voy a dejar mi minutos. intervención. Quiero contarles que acaba de sacar el ESMAD de la familia Serna. Esto es inadmisible. Nosotros tenemos que hacer algo urgente, a pesar de que se opongan ministros que sabemos que se están oponiendo. Gracias.